Buenos días, jóvenes estudiantes. Quien se dirige a ustedes es el doctor Jesús Anchante Tipacti, encargado de desarrollar la asignatura de Anatomía Humana a los jóvenes estudiantes del quinto grado de educación secundaria. Entonces vamos a dar inicio a esta sesión de clase que lleva como título los planos anatómicos y los términos de orientación descriptivos y direccionales que se aplican en el cuerpo humano. Para poder estudiar el cuerpo humano, lo primero que tenemos que aprender es que no se toma en cualquier posición del organismo. Existe lo que se denomina la posición anatómica de estudio del cuerpo humano, y que es de la siguiente manera: el cuerpo erguido, la mirada al frente, las extremidades superiores extendidas con los dedos señalando hacia abajo, las extremidades inferiores extendidas con los dedos señalando hacia adelante y los brazos ligeramente en una posición que formen un ángulo axilar. Esta es la posición anatómica de estudio. Entonces, la distribución que se hace y la ubicación que se hacen de los huesos, de los músculos, de los órganos, es tomando en cuenta esta posición anatómica de estudio. Por lo tanto, vamos ahora a tratar sobre los planos anatómicos. Los planos anatómicos son líneas imaginarias que tienen una finalidad de dividir el cuerpo humano en dos partes. Entonces, nosotros vamos a aprender 4 planos anatómicos. El plano medio o medio sagital. Entonces, si tomamos como referencia el dibujo que tenemos en pizarra y lo estamos señalando allí, este vendría a ser el plano medio o medio sagital. Es una línea imaginaria que cruza horizontalmente el cuerpo humano y lo divide en dos partes, una parte derecha y una parte izquierda. Paralelo a este plano medio o medio sagital tenemos el plano parasagital. Es una línea imaginaria vertical que es paralela al plano medio sagital y va a determinar entonces que se divida en dos partes, la parte externa y la parte interna. A la parte externa también la denominamos lateral y la parte interna también se le denomina medial. El tercer plano es el plano transversal u horizontal. Este plano transversal u horizontal va a dividir el cuerpo humano en dos partes: superior hacia arriba, inferior hacia abajo. Y el cuarto plano lo tenemos acá. El cuarto plano, el plano frontal o coronal, es una línea vertical en posición de perfil que va a dividir el cuerpo humano en dos partes: la que va dirigida hacia adelante, anterior o ventral, y la que va dirigida hacia atrás, posterior o dorsal. Entonces, esos términos anterior, posterior, superior, inferior, derecha, izquierda se obtienen de la aplicación de los planos anatómicos en el cuerpo humano. Por lo tanto, ahora vamos a tratar sobre los términos de orientación descriptivos y direccionales. Los términos de orientación descriptivos o direccionales se utilizan para poder determinar cuál es la posición exacta que tiene cada órgano dentro del organismo, teniendo en cuenta esta es la región del cuello, la región del tórax, la región del abdomen y la región pélvica. Entonces, en cada región se van a localizar órganos. Y los términos de orientación descriptivos o direccionales lo que nos va a enseñar es a determinar la posición exacta que tiene cada órgano dentro del organismo.
Entonces, los términos descriptivos y direccionales que nosotros vamos a aprender a utilizar es superior, inferior, ventral, dorsal, externo, interno, lateral, medial, proximal, distal, visceral y parietal. ¿Cuándo se dice que un término de orientación es superior? Cuando el término de orientación está dirigido hacia la cabeza. ¿Cuándo es inferior? Cuando el término de orientación está dirigido hacia los pies. ¿Cuándo es ventral? Cuando el término de orientación está dirigido hacia adelante o al frente. ¿Cuándo es dorsal? Cuando el término de orientación está dirigido hacia atrás o hacia la espalda. ¿Cuándo es externo? Cuando el término de orientación está dirigido hacia la superficie del cuerpo. ¿Cuándo es interno? Cuando el término de orientación está dirigido hacia la parte interna del organismo. ¿Cuándo es lateral? Cuando está dirigido hacia los lados. ¿Cuándo es medial? Cuando está dirigido hacia la parte media del organismo. ¿Cuándo es proximal? Cuando se encuentra próximo al punto de referencia que tomamos como origen. ¿Cuándo es distal? Cuando se encuentra distante o alejado del punto de referencia que tomamos como origen. ¿Cuándo es visceral? Cuando envuelve una víscera u órgano dentro del cuerpo. ¿Y cuándo es parietal? Cuando está relacionado con la pared interna del organismo. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que hasta ahora venimos explicando, lo que tenemos que aprender es ahora aplicar estos términos de orientación descriptivos y direccionales tomando como referencia un órgano del cuerpo. Entonces, lo primero que vamos a aprender es lo siguiente. Lo hacemos tomándome como maqueta, como modelo. El cuerpo humano se divide en la región de la cabeza, región del tórax, región del abdomen y región pélvica. Dentro de cada región existen cavidades y en esas cavidades es donde se alojan los órganos que constituyen el cuerpo humano. En la región de la cabeza tenemos el cráneo y la cara. En el cráneo está la cavidad craneal y ahí ubicamos el cerebro que está hacia arriba, hacia adelante, el cerebelo que está hacia atrás y hacia abajo, y existen además la protuberancia anular, el bulbo raquídeo, etc. En la cara encontramos los ojos, la nariz, la boca. De la boca continúa la faringe. Luego viene el esófago que va a llegar al estómago. En la región del cuello encontramos la laringe. Aquí en la maqueta lo podemos observar. Esa es la laringe. Esta laringe se continúa hacia abajo con la tráquea. La tráquea se divide en dos bronquios. Los bronquios terminan en los pulmones. Entre los dos pulmones se forma un espacio llamado mediastino. En ese mediastino se va a alojar el corazón. Los pulmones y el corazón descansan sobre el músculo diafragma, que va a separar el tórax del abdomen. Esta es la región del abdomen. Los órganos visibles y voluminosos es el hígado. Luego tenemos el estómago. A este nivel internamente el páncreas, el intestino delgado, el intestino grueso y luego en los órganos genitales, a este nivel en la mujer se encontrará el útero con las trompas de Falopio y los ovarios, y en el hombre se encontrará la próstata.
Luego tenemos las extremidades superiores. Estas extremidades superiores, ahí se van a localizar músculos y huesos. Y se dividen en la región hombro, brazo, antebrazo y mano. Y la extremidad inferior es cadera, muslo, rodilla, pierna y pie. Entonces, para que tú puedas utilizar y aplicar correctamente los términos descriptivos y direccionales, tú tienes que saber la ubicación que tienen los órganos dentro del cuerpo, para que de esa manera lo puedas tú explicar y detallar cada término de una manera eficiente y correcta. Vamos a dar el ejemplo. Ya habiendo reconocido los órganos que tiene el cuerpo y su ubicación dentro de las cavidades, entonces vamos a aplicar los términos descriptivos y direccionales: superior, inferior, ventral, dorsal, externo, interno, lateral, medial, proximal y distal, tomando como referencia un órgano del cuerpo. Entonces tomamos como referencia el estómago. Aplicamos superior. Entonces podemos decir: la laringe es superior al estómago, porque la laringe está hacia arriba del estómago. Segundo término, inferior. Ahora decimos: la próstata del hombre es inferior al estómago, porque la próstata se encuentra debajo del estómago. Ventral. Podemos decir: el ombligo es ventral al estómago, porque el término ventral significa anterior, se encuentra delante del estómago. Cuarto término, dorsal. Decimos: la columna vertebral es dorsal al estómago, porque la columna vertebral se encuentra detrás del estómago. Es posterior al estómago. Y dorsal significa posterior. Quinto término, externo. Decimos: la piel es externa al estómago, porque la piel se encuentra en la superficie del cuerpo y se encuentra fuera del estómago. Interno. Decimos: el estómago es interno a los músculos abdominales. Debajo de la piel tenemos los músculos abdominales y el estómago se encuentra dentro. Por eso decimos que es interno a los músculos abdominales. Aplicamos el término lateral. Lateral significa hacia los lados. Y entonces yo puedo decir: los riñones son laterales al estómago, porque en la maqueta ahí tenemos el riñón izquierdo y al otro lado el riñón derecho, y ambos son laterales al estómago. Ahora tenemos el término medial y podemos decir: el estómago es medial al hígado y al vaso. Ahí tenemos el hígado, en medio está el estómago y hacia la izquierda internamente se encuentra el vaso. Entonces el estómago es medial al hígado y al vaso. Ahora utilizamos el término proximal. Yo puedo decir: el hígado es proximal al estómago, el vaso es proximal al estómago, el músculo diafragma es proximal al estómago. El término proximal significa que está cerca, está pegado, está junto,
Finalmente, el término que está referido a distal, ponemos como ejemplo, el cerebro es distal al estómago, porque como podemos apreciar, está separado, está distante del estómago. Entonces, vamos a hacer un feedback o retroalimentación para que los conocimientos que acabo de explicar queden claros y ustedes estén en la capacidad de poder desarrollar el taller grupal calificado, o en este caso se convertirá en un taller individual calificado. Hemos hablado sobre la posición anatómica de estudio: cuerpo erguido, extremidades extendidas y mirada hacia el frente, la palma de la mano dirigida hacia adelante. Hemos hablado de los planos anatómicos y hemos dicho que los planos anatómicos son 4. El plano medio o medio sagital, que divide el cuerpo en 2 partes, una mitad derecha y una mitad izquierda. En la maqueta vendría a ser de esta manera, y por eso es que podemos hablar de un pulmón derecho y de un pulmón izquierdo. El plano parasagital es el plano que es paralelo al plano medio sagital. Este plano parasagital determina la formación de 2 partes, la parte externa y la parte interna. A la parte externa también se le llama lateral y a la parte interna medial. Un tercer plano transversal u horizontal. Este plano transversal u horizontal divide el cuerpo en 2 partes: superior, dirigida hacia arriba; inferior, dirigida hacia abajo. Y el cuarto plano es el plano frontal o coronal, que divide el cuerpo en 2 partes: anterior, dirigida hacia adelante y que también se llama ventral; posterior, dirigida hacia atrás y que también se llama dorsal. Luego hemos explicado los términos de orientación descriptivos y direccionales, que son los siguientes. Un término es superior cuando está dirigido hacia arriba. Un término es inferior cuando está dirigido hacia abajo. Un término es ventral cuando está dirigido hacia adelante o al frente. Es dorsal cuando está dirigido hacia atrás o hacia la espalda. Un término es externo cuando está orientado hacia afuera, hacia la superficie del cuerpo. Un término es interno, un término de orientación es interno cuando está dirigido hacia la parte interna del organismo. Lateral cuando está orientado hacia los lados del cuerpo. Medial cuando está orientado hacia la parte media del organismo. Proximal cuando está cerca, próximo al órgano referencial. Distal cuando está distante, alejado del órgano referencial. Y finalmente he dejado estos 2 términos, visceral o parietal, porque tienen una explicación particular. Por lo tanto, quiero su atención. Traemos de la maqueta el pulmón. Y por conocimientos previos que hemos estudiado el año pasado, entonces sabemos que este pulmón está cubierto por una membrana serosa llamada pleura. Pero realmente la pleura está constituida por 2 hojas. Una que está hacia afuera, llamada pleura parietal, y otra que está hacia adentro, llamada pleura visceral. Ahí tenemos los 2 términos, visceral y parietal. Visceral es cuando la membrana envuelve a la víscera u órgano, que en este caso vendría a ser el pulmón. Y parietal porque esa membrana se encuentra en relación con la pared interna del organismo, en este caso específico de la región torácica. Entonces, ahí es cuando se utilizan estos términos visceral y parietal. Finalmente, jóvenes, ustedes tienen que desarrollar un taller individual calificado, donde me van a aplicar estos términos descriptivos y direccionales, pero tomando como referencia
otro órgano. En el ejemplo que le he dado durante esta clase, yo he tomado como referencia el estómago. Ustedes van a aplicar estos términos descriptivos, pero tomando como referencia el corazón. Y el otro órgano referencial, tomando como referencia el útero. Entonces, si tomamos como referencia el corazón, entonces yo quiero aplicar el término lateral. Diré, los pulmones son laterales al corazón. En la maqueta, los pulmones son laterales al corazón. En el caso del útero, se quiere aplicar el término anterior. Entonces, ¿qué tendría que decirse a una mujer? La vejiga es anterior al útero. Y si a alguien le queda la duda de que la vejiga se encuentra delante del útero, cuando la mujer entra en estado de preñez o embarazo, el útero crece. ¿Y qué hace? Empuja la vejiga hacia adelante. Esa vejiga se aplasta y por lo tanto ya no puede almacenar la cantidad de orina que almacenaba, que es aproximadamente 300 centímetros cúbicos. Y por eso es que una mujer en estado de embarazo micciona con más frecuencia, pero elimina menor cantidad. Entonces, la tarea consiste en que ustedes tienen que aplicar todos estos términos descriptivos y direccionales, tomando como referencia primero el órgano corazón y después el órgano útero. Con esto finalizamos la clase. Espero que hayan comprendido el tema y eso yo lo voy a comprobar a través del desarrollo del taller que van a realizar.